Ayer encontré algo en el cuarto cerrado que me hizo gritar tan fuerte que los pájaros salieron volando de los árboles. Llevaba 3 semanas viviendo sola en esta cabaña perdida en el campo, abandonada por mi propia hija después del funeral de mi esposo, y pensé que ya nada podría sorprenderme. Pero lo que descubrí detrás de esa puerta con llave cambió todo. Ahora entiendo por qué Michelle insistió tanto en traerme aquí, por qué su sonrisa parecía forzada cuando me dejó, y por qué mi yerno Javier no podía mirarme a los ojos. Todo tiene sentido ahora, y ellos no tienen idea de lo que viene. Hace un mes, cuando enterramos a Roberto, mi mundo se desplomó. 48 años de matrimonio terminaron con una lápida fría y un montón de papeles que no entendía. Michelle llegó al funeral con ese vestido negro elegante y me abrazó mientras susurraba que todo estaría bien, que ella se haría cargo de todo. Debí haber sospechado algo cuando vi a Javier hablando por teléfono en el estacionamiento del cementerio, con esa expresión calculadora que siempre me daba mala espina. Pero estaba demasiado quebrada por el dolor para prestar atención a las señales. Durante las semanas siguientes, Michelle venía todos los días a casa. Traía comida, me ayudaba con los trámites del seguro, organizaba los documentos de Roberto. Al principio pensé que era amor filial, que finalmente había madurado y entendía lo que significaba ser hija. Pero ahora, recordando esas visitas, puedo ver la verdad detrás de cada gesto. Cómo revisaba los cajones cuando pensaba que no la veía, cómo fotografiaba papeles con su teléfono, cómo hacía preguntas sobre las propiedades que Roberto había mencionado a lo largo de los años. Una tarde, mientras tomábamos té en la cocina, Michelle me tomó las manos y me dijo que había estado pensando mucho en mi futuro. Que la casa era demasiado grande para mí sola, que los recuerdos me harían daño, que necesitaba un cambio de aire para sanar. Tenía una propuesta, dijo, algo que me haría bien. Su tío abuelo había dejado una cabaña en el campo, un lugar tranquilo donde podría encontrar paz. Javier había ido a verla y estaba en perfectas condiciones, solo necesitaba que alguien la cuidara. Sería temporal, insistió, solo hasta que me sintiera mejor. Recuerdo haber dudado. La idea de estar sola en un lugar desconocido me aterraba, pero Michelle fue muy convincente. Me habló de la naturaleza, del aire puro, de lo bien que me haría estar lejos del ruido de la ciudad. Javier asintió desde el sofá, agregando que el lugar tenía todo lo necesario, que habían dejado provisiones y que vendría a visitarme regularmente. Mateo, mi nieto de 8 años, corrió hacia mí y me abrazó, pidiendo que fuera para estar mejor pronto. Con esos ojitos inocentes mirándome, ¿cómo podía negarme? El día que me trajeron aquí, hace 3 semanas, debí haber prestado más atención a los detalles. Como Javier manejaba rápido por el camino de tierra, como si quisiera llegar y marcharse lo antes posible. Como Michelle no bajó del auto para ayudarme con las maletas, solo se quedó en el asiento delantero revisando su teléfono. Como ninguno de los dos quiso entrar a la cabaña conmigo, alegando que tenían prisa por regresar antes del anochecer. Me dejaron con 2 maletas, una bolsa con comida para una semana y promesas de que volverían pronto. Michelle me besó la frente y me dijo que esto era lo mejor para mí, que me haría fuerte e independiente otra vez. Javier solo me saludó con la mano desde el auto. Vi cómo se alejaban por el camino polvoriento, y por primera vez desde el funeral de Roberto, me sentí completamente sola en el mundo. La cabaña era más rústica de lo que esperaba. 2 habitaciones pequeñas, una cocina básica, un baño que apenas funcionaba y esa tercera habitación que encontré cerrada con llave. Los primeros días intenté llamar a Michelle, pero no había señal de teléfono. Pensé que era temporal, que pronto encontraría la manera de comunicarme. Pero pasaron los días, luego las semanas, y nadie vino. Comencé a caminar por los alrededores, buscando vecinos o algún camino que me llevara a la civilización. Todo era monte, árboles y silencio. Hasta ayer, cuando finalmente decidí forzar la cerradura de esa habitación misteriosa. Lo que encontré adentro me hizo entender que mi hija no me trajo aquí por amor. Me trajo aquí por algo mucho más oscuro. La cerradura se dio después de varios intentos con un alambre que encontré en la cocina. Mis manos temblaban mientras empujaba la puerta, esperando encontrar muebles viejos o cajas polvorientas. Pero lo que vi me dejó sin aliento. La habitación estaba llena de documentos perfectamente organizados, mapas detallados de la propiedad, informes geológicos y fotografías aéreas. En el centro de una mesa había una carpeta gruesa con el nombre de Roberto escrito a mano. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho.
Abrí la carpeta con dedos temblorosos. Los primeros documentos eran reportes de una empresa minera fechados hace 5 años. Hablaban de depósitos de oro y plata en esta zona, específicamente en el terreno donde ahora me encontraba. Los números eran astronómicos, estimaciones de más de $2 millones en minerales extraíbles. Roberto había estado negociando secretamente con esta empresa, pero nunca me había dicho nada. Las últimas cartas mostraban que había rechazado una oferta inicial de $500,000, esperando conseguir más dinero. Seguí leyendo, y la verdad se volvía más clara con cada página. Roberto había muerto antes de cerrar el trato, pero los derechos mineros seguían siendo válidos. La propiedad, que Michelle me había dicho que era una simple cabaña familiar, en realidad era una mina de oro literal. Y mi hija lo sabía. Entre los documentos encontré copias de conversaciones por correo electrónico entre Michelle y la empresa minera, fechadas apenas 2 semanas después del funeral de Roberto. En esos correos, Michelle se presentaba como la heredera legítima y preguntaba sobre el proceso para vender los derechos. La empresa le respondía que necesitaba mi consentimiento como viuda, o esperar a que yo muriera para proceder con la venta. Las palabras se difuminaron frente a mis ojos cuando leí la respuesta de Michelle. Mi madre está muy enferma desde la muerte de mi padre. No creo que dure mucho tiempo. ¿Cuánto tardaría el proceso si ella falleciera en los próximos meses? Me senté en el suelo de esa habitación y lloré como no había llorado desde el funeral de Roberto. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de rabia pura. Mi propia hija, la niña a la que había criado con tanto amor, me había traído aquí para que muriera sola, abandonada, para poder cobrar una fortuna que ni siquiera sabía que existía. Cada visita después del funeral, cada gesto de cariño, cada palabra de consuelo había sido una mentira calculada. Recordé entonces todas las señales que había ignorado. Como Michelle siempre había tenido problemas de dinero, como Javier había perdido su trabajo hace 6 meses, como habían comenzado a hablar de mudarse a una casa más grande justo antes de que Roberto enfermara. Recordé también las veces que Michelle me había preguntado sobre testamentos y herencias, siempre con esa sonrisa inocente que ahora sabía que era pura actuación. Pero había más documentos en esa habitación. Encontré un teléfono satelital escondido en un cajón, con batería completa y funcionando perfectamente. También había mapas que mostraban un camino alternativo hacia la carretera principal, un sendero que Michelle y Javier obviamente conocían pero que nunca me habían mencionado. Había provisiones suficientes para meses, no para las semanas que mi hija había calculado que yo sobreviviría. El teléfono tenía mensajes grabados. Con manos temblorosas, reproduje el primero. Era la voz de Roberto, grabada apenas días antes de su muerte. Marisela, si estás escuchando esto, significa que algo me pasó antes de poder contarte sobre la mina. Michelle sabe de este lugar, pero no sabe sobre los documentos que están en esta habitación. Si algo me sucede, no confíes en nadie hasta que tengas todos los hechos. El abogado Eliseo Martínez tiene copias de todo. Su número está en la libreta roja. Mi esposo había sospechado algo. Había escondido evidencias y había dejado instrucciones para protegerme. Roberto siempre fue más astuto de lo que aparentaba, y aparentemente había notado el comportamiento extraño de Michelle antes de morir. El mensaje continuaba: la empresa minera va a presionar para comprar rápido y barato. No vendas por menos de 3 millones. Y Marisela, ten cuidado con Michelle. He visto cómo nos mira cuando hablamos de dinero. No es la niña que criamos. Encontré la libreta roja escondida detrás de los otros documentos. Tenía números de teléfono, direcciones y notas detalladas sobre personas de confianza. Eliseo Martínez, el abogado, estaba marcado como contacto de emergencia. También había un número para un detective privado y otro para un periodista especializado en fraudes familiares. Roberto había estado preparándose para algo, creando una red de protección que yo desconocía completamente. Usé el teléfono satelital para llamar a Eliseo Martínez. Respondió al segundo timbre, y cuando le dije mi nombre, suspiró aliviado. Señora Marisela, he estado esperando su llamada desde el funeral de Roberto. ¿Está usted segura? Está en la cabaña. Le confirmé que sí, y me pidió que no se moviera de ahí, que vendría al día siguiente con documentos importantes y un plan para sacarme de esta situación. Esa noche no pude dormir. Caminé por la cabaña, revisando cada rincón, entendiendo finalmente por qué Michelle había insistido tanto en que viniera aquí.
No era para que sanara, era para que desapareciera. Había calculado que una mujer de 74 años, sola en el campo, sin comunicación y sin transporte, no sobreviviría mucho tiempo, especialmente si algo accidental ocurría. Pero Michelle había cometido un error fatal. Había subestimado a su madre. Y no sabía que Roberto, aún en sus últimos días, había sido más inteligente que ella. Ahora yo tenía toda la información, todos los contactos y todas las herramientas para cambiar el juego completamente. Mi hija quería que desapareciera, pero lo que iba a desaparecer era su plan manipulador. Al amanecer, mientras preparaba café con manos firmes por primera vez en semanas, tomé una decisión. No iba a ser la víctima en esta historia. Iba a ser la protagonista de mi propia venganza. Eliseo Martínez llegó exactamente a las 10 de la mañana, tal como había prometido. Era un hombre de unos 60 años, con cabello gris y una mirada inteligente que me recordó inmediatamente a Roberto. Traía consigo un maletín de cuero gastado y una expresión de determinación que me tranquilizó instantáneamente. Cuando bajó de su camioneta y me vio en la puerta de la cabaña, negó con la cabeza y murmuró algo sobre hijos desnaturalizados. «Señora Marisela», me dijo mientras se acercaba, «Roberto me habló mucho de usted, pero nunca imaginé que tendríamos que conocernos en estas circunstancias». Su voz era firme pero cálida, y por primera vez en semanas, sentí que no estaba completamente sola. Le ofrecí café y nos sentamos en la pequeña mesa de la cocina, donde extendió documentos que cambiarían mi vida para siempre. Su esposo era un hombre muy previsor, comenzó Eliseo mientras organizaba los papeles. Hace 6 meses, cuando comenzó a sospechar de las intenciones de Michelle, me contrató para investigar discretamente. Lo que descubrimos fue peor de lo que imaginábamos. Abrió una carpeta y me mostró fotografías de Michelle y Javier entrando y saliendo de oficinas de la empresa minera, fechas que coincidían exactamente con los días que supuestamente estaban visitándome por duelo. Las fotografías mostraban a mi hija sonriendo, estrechando manos con ejecutivos de traje, firmando documentos preliminares. En una de ellas, Javier cargaba una botella de champán, como si estuvieran celebrando algo. La fecha era del día después del funeral de Roberto. Mientras yo lloraba en casa, creyendo que Michelle estaba procesando su propio dolor, ella estaba brindando por la futura fortuna que obtendría de mi muerte. Pero eso no es todo, continuó Eliseo, sacando otro conjunto de documentos. Michelle y Javier han estado acumulando deudas significativas. Deben más de $150,000 en tarjetas de crédito, tienen 3 meses de retraso en la hipoteca de su casa, y Javier debe dinero a personas que no son exactamente comprensivas con los morosos. Me mostró reportes de crédito, avisos de embargo y lo que parecían ser mensajes amenazantes en el teléfono de Javier. La realidad golpeó mi estómago como un puño. Michelle no solo quería mi muerte por la herencia minera, la necesitaba desesperadamente. Sin ese dinero, ella y su familia enfrentarían la ruina financiera completa. Habían apostado todo a que yo moriría rápido y solo en esta cabaña, liberándolos de sus problemas económicos de una vez por todas. Roberto me pidió que preparara varios escenarios de protección, explicó Eliseo mientras me servía más café. El primero era mantenerla a salvo si algo así sucedía. El segundo era asegurar que Michelle no pudiera tocar ni un centavo de la herencia si intentaba lastimarla. Y el tercero. Hizo una pausa dramática. Era asegurar que enfrentara consecuencias legales por abandono de adulto mayor y conspiración para cometer fraude. Me mostró entonces el testamento real de Roberto, no la versión simplificada que Michelle me había enseñado después del funeral. En el documento verdadero, Roberto había establecido que si yo moría en circunstancias sospechosas o si había evidencia de que Michelle había intentado acelerar mi muerte, toda la herencia iría directamente a instituciones de caridad. Michelle quedaría completamente desheredada, sin recibir ni siquiera $1. Pero hay más, dijo Eliseo con una sonrisa que me recordó a un gato que había atrapado un ratón. Roberto también estableció un fideicomiso para Mateo, su nieto. Si Michelle es declarada culpable de maltrato hacia usted, la custodia del niño pasaría automáticamente a la familia de Javier, junto con un fondo educativo de $500,000 que ella no podría tocar jamás. Roberto había pensado en todo. Incluso desde la tumba, estaba protegiendo no solo a mí, sino también a su nieto inocente. Había previsto la avaricia de Michelle y había construido una red de protección tan completa que ella no tenía manera de ganar, sin importar lo que hiciera. Ahora viene la parte interesante, continuó Eliseo,
sacando su teléfono. Tenemos evidencia suficiente para proceder legalmente, pero Roberto también me pidió que le diera a usted la opción de manejar esto de manera más personal. Me explicó que habían instalado cámaras de seguridad ocultas en la cabaña antes de que yo llegara, documentando cada día de mi abandono. También tenían grabaciones de las conversaciones telefónicas de Michelle con la empresa minera, obtenidas legalmente a través de la investigación. Michelle cree que usted está muriendo aquí, sola y desesperada, dijo Eliseo con una sonrisa calculada. ¿Qué le parece si le damos exactamente lo que está esperando escuchar? Me explicó su plan. Yo llamaría a Michelle, fingiendo estar muy enferma y asustada, suplicando que viniera a rescatarme. Cuando llegara, esperando encontrarme débil y vulnerable, se encontraría conmigo, con Eliseo, con las evidencias y con las consecuencias de sus acciones. La idea me emocionó más de lo que quería admitir. Después de semanas sintiéndome como una víctima, finalmente tendría la oportunidad de tomar control de la situación. Pero tenemos que ser muy cuidadosos, advirtió Eliseo. Michelle no puede sospechar nada hasta que esté aquí, frente a las pruebas. Si huye o se esconde, el proceso legal será mucho más complicado. Pasamos el resto del día planificando cada detalle. Eliseo me enseñó a usar una grabadora digital pequeña, me explicó qué preguntas hacer para obtener confesiones incriminatorias, y me ayudó a ensayar mi actuación de mujer enferma y desesperada. También instaló equipos de grabación adicionales en la sala principal, asegurándose de que cada palabra quedaría documentada legalmente. Hay algo más que debes saber, me dijo Eliseo antes de marcharse. La empresa minera ha estado presionando para cerrar el trato. Han ofrecido hasta $4 millones por los derechos completos, y están dispuestos a pagar una bonificación adicional por cerrar rápido. Michelle probablemente piensa que está a semanas de ser millonaria. Esa noche, sola nuevamente en la cabaña, practiqué mi actuación frente al espejo. Tenía que sonar convincentemente enferma, asustada y desesperada, pero no tanto como para que Michelle sospechara una trampa. Tenía que encontrar el equilibrio perfecto entre la súplica y la manipulación emocional que ella esperaba escuchar. Revisé una vez más todos los documentos que Eliseo había dejado conmigo. Las fotografías de Michelle celebrando, los reportes de deudas, las grabaciones de sus conversaciones con la empresa minera, el testamento real de Roberto. Cada pieza de evidencia era un clavo más en el ataúd de su plan malvado. Pero lo que más me impactaba era darme cuenta de cuánto Roberto me había amado realmente. Incluso enfermo, incluso muriendo, había usado sus últimas fuerzas para protegerme de una hija que él había visto convertirse en una extraña. Había sacrificado su relación con Michelle para asegurar mi bienestar, y ahora me tocaba a mí honrar ese sacrificio. Al día siguiente, exactamente a las 2 de la tarde, tomé el teléfono satelital y marqué el número de Michelle. Cuando escuché su voz, respiré profundo y comencé la actuación más importante de mi vida. Michelle, mi amor, dije con voz temblorosa, necesito que vengas por favor. No me siento bien, creo que algo está muy mal conmigo. ¿Mamá? ¿Cómo conseguiste un teléfono? Pensé que no había señal ahí. La voz de Michelle sonaba sorprendida, casi molesta. Podía escuchar música de fondo y risas, como si estuviera en algún tipo de celebración. Respiré profundo y me concentré en sonar lo más débil y desesperada posible. Encontré un teléfono viejo en un cajón, mentí, dejando que mi voz se quebrara. Michelle, por favor, creo que me estoy muriendo. No he podido comer en días, me duele todo el cuerpo y ayer me desmayé en el baño. Hice una pausa para toser dramáticamente. Tengo miedo de que no vaya a poder salir de aquí sola. El silencio del otro lado fue revelador. Podía prácticamente escuchar las ruedas girando en su cabeza, calculando si esto era una oportunidad o un problema. Mamá, cálmate, dijo finalmente, pero su tono era frío, distante. Seguramente es solo estrés. El cambio de ambiente puede ser difícil al principio. No, Michelle, esto es diferente, insistí, dejando que el pánico real que había sentido durante semanas se filtrara en mi voz. Creo que mi corazón está fallando. Ayer sentí un dolor horrible en el pecho y no podía respirar. Mentí sobre los síntomas, pero las emociones eran completamente reales. Por favor, ven por mí. No quiero morir sola aquí como papá murió en el hospital. La mención de Roberto funcionó perfectamente. Michelle suspiró, y pude escuchar voces susurrando en el fondo.
Probablemente estaba consultando con Javier sobre qué hacer. Está bien, mamá, dijo finalmente. Javier y yo iremos mañana en la mañana. Pero tienes que prometerme que vas a mantenerte calmada hasta que lleguemos. ¿De acuerdo? Gracias, mi amor, susurré con alivio fingido. Sabía que no me abandonarías. Eres lo único que me queda en este mundo. Las palabras me quemaron la garganta, sabiendo lo falsas que eran, pero necesitaba que Michelle se sintiera segura y en control. Después de colgar, llamé inmediatamente a Eliseo para confirmar que el plan seguía en marcha. Perfecto, me dijo. Estaré escondido en el bosque con 2 oficiales cuando ellos lleguen. Recuerde, necesitamos que Michelle hable, que confiese sus intenciones. Haga preguntas que la obliguen a admitir lo que ha estado planeando. Esa noche apenas dormí. Repasé una y otra vez lo que diría, cómo reaccionaría, qué preguntas haría para obtener las confesiones que necesitábamos. Eliseo me había explicado que necesitábamos evidencia clara de intención maliciosa, no solo negligencia. Michelle tenía que admitir que sabía que me estaba poniendo en peligro, y preferiblemente, que lo había hecho intencionalmente. A las 8 de la mañana siguiente, escuché el sonido del motor de un auto acercándose por el camino de tierra. Mi corazón comenzó a latir rápidamente, pero esta vez no era de miedo, sino de anticipación. Me coloqué la grabadora que Eliseo me había dado en el bolsillo de mi vestido, me despeiné el cabello y me pellizqué las mejillas para verme más pálida. Michelle y Javier entraron a la cabaña con expresiones que intentaban mostrar preocupación, pero que no podían ocultar completamente su irritación. Michelle llevaba ropa cara que no había visto antes, y Javier tenía un reloj nuevo en la muñeca. Aparentemente, ya habían comenzado a gastar dinero que aún no tenían, confiando en que mi muerte solucionaría todos sus problemas financieros. Mamá, te ves terrible, dijo Michelle, pero había algo falso en su tono, como si estuviera leyendo líneas de un guión mal escrito. ¿Cuánto tiempo has estado sintiéndote así? Se acercó y me tocó la frente, pero su toque era frío, casi clínico. Desde hace una semana, gemí, sentándome pesadamente en el sofá. Pero ayer fue lo peor. Pensé que me iba a morir aquí sola. Miré directamente a sus ojos y agregué, ¿por qué no viniste a visitarme como prometiste? He estado esperándote todos los días. Michelle intercambió una mirada rápida con Javier antes de responder. Hemos estado muy ocupados, mamá. Javier consiguió un trabajo nuevo y yo he estado manejando los asuntos de papá. La mentira salió tan naturalmente de sus labios que me preguntaba cuántas otras mentiras me había dicho a lo largo de los años. ¿Qué tipo de asuntos?, pregunté, fingiendo confusión. Pensé que ya habíamos terminado con todo eso después del funeral. Esta era mi oportunidad de hacer que hablara sobre la empresa minera y los documentos que había estado manejando en secreto. Javier se movió incómodamente y miró hacia la puerta, como si quisiera escapar. Michelle, sin embargo, parecía más confiada, probablemente pensando que estaba hablando con una mujer moribunda que pronto no sería problema para nadie. Bueno, aparecieron algunos asuntos complicados sobre propiedades que papá tenía, dijo Michelle, sentándose a mi lado en el sofá. Nada de lo que tengas que preocuparte, pero requiere mucho papeleo y reuniones con abogados. Sus palabras fueron cuidadosamente elegidas, pero pude ver la satisfacción en sus ojos. ¿Propiedades? ¿Te refieres a esta cabaña?, pregunté, haciéndome la confundida. No sabía que papá tenía otras propiedades. ¿Valen mucho dinero? Era una pregunta peligrosa, pero necesitaba que Michelle revelara lo que sabía sobre el valor real de este lugar. La sonrisa que cruzó el rostro de Michelle fue escalofriante. Oh, mamá, no te preocupes por esos detalles complicados. Lo importante es que estés cómoda y tranquila aquí mientras yo me encargo de todo. Hizo una pausa y agregó con falsa dulzura, después de todo, probablemente no tendrás que preocuparte por estas cosas por mucho tiempo más. Sus palabras me helaron la sangre, pero mantuve mi expresión confundida. ¿Qué quieres decir con eso, mi amor? ¿Crees que me voy a morir pronto? Era exactamente la pregunta que necesitaba hacer para obtener una respuesta incriminatoria. Javier se aclaró la garganta nerviosamente, pero Michelle parecía estar disfrutando la conversación. Mamá, seamos realistas. Tienes 74 años, acabas de perder a papá, y ahora estás enferma y sola en el campo. Las personas de tu edad no siempre se recuperan de este tipo de
transiciones. Su tono era condescendiente, casi cruel. Pero si estoy tan enferma, ¿por qué no me llevas de vuelta a casa? ¿O al hospital? Pregunté, fingiendo pánico. No quiero morir aquí sola, Michelle. Por favor, llévame contigo. La máscara de Michelle se deslizó por un momento, y pude ver la calculadora fría que había detrás de sus ojos maternales fingidos. Mamá, mudarte nuevamente sería muy estresante para ti. Y los hospitales están llenos de gérmenes y ruido. Aquí tienes paz, aire puro. Hizo una pausa y agregó, además, está muy lejos de todo. Sería muy costoso y complicado traer doctores hasta aquí. ¿Costoso para quién?, pregunté, fingiendo no entender. Tengo seguro médico, y algo de dinero ahorrado. No me importa gastar lo que sea necesario para mejorarme. Javier finalmente habló. El problema es que estás en un lugar muy remoto, señora Marisela. No hay hospitales cerca, y llamar una ambulancia hasta aquí sería complicado. Sus palabras sonaron como una amenaza apenas disimulada. Michelle asintió, aparentemente satisfecha con la respuesta de su esposo. Exactamente. Y honestamente, mamá, creo que lo mejor es que te quedes aquí, descansando, hasta que la naturaleza siga su curso. La frase fue dicha con una sonrisa, pero sus ojos eran fríos como el hielo. En ese momento, escuché pasos en el porche exterior. Eliseo había llegado exactamente a tiempo, tal como habíamos planeado. Michelle y Javier no habían escuchado nada todavía, demasiado concentrados en su confesión inadvertida. ¿Sabes qué, Michelle?, dije, enderezándome lentamente en el sofá. Creo que tienes razón. La naturaleza debería seguir su curso. Mi voz cambió completamente, perdiendo toda la debilidad fingida. Pero no estoy hablando de mi muerte. Estoy hablando de justicia. La expresión de Michelle cambió instantáneamente de satisfacción a confusión, y luego a algo que se parecía peligrosamente al miedo. La puerta de la cabaña se abrió en ese momento exacto, y Eliseo entró seguido por 2 oficiales de policía. Michelle saltó del sofá como si hubiera recibido una descarga eléctrica, y Javier retrocedió hasta chocar contra la pared. La expresión de shock absoluto en sus rostros habría sido cómica si no fuera por la gravedad de la situación. ¿Qué está pasando aquí?, tartamudeó Michelle, mirando entre Eliseo, los oficiales y yo. Su voz había perdido toda la confianza condescendiente de momentos antes. ¿Quién es usted? ¿Cómo llegó aquí? Soy Eliseo Martínez, abogado de Roberto Hernández y ahora representante legal de la señora Marisela, dijo Eliseo con voz firme, colocando su maletín sobre la mesa. Y estos son los oficiales García y Morales, que han estado escuchando su conversación desde el exterior durante los últimos 20 minutos. Javier intentó caminar hacia la puerta, pero el oficial García levantó una mano para detenerlo. Nadie sale de aquí hasta que terminemos de aclarar algunas cosas, dijo con autoridad. Siéntense, por favor. Michelle me miró con una expresión que nunca había visto antes en su rostro. Era una mezcla de traición, confusión y algo que se parecía al terror puro. Mamá, ¿qué significa todo esto? ¿Por qué hay policías aquí? Pensé que estabas enferma. Oh, estoy muy enferma, Michelle, respondí, poniéndome de pie lentamente. Estoy enferma de las mentiras, enferma de la manipulación, y especialmente enferma de descubrir que mi propia hija quería que muriera para cobrar una herencia. Saqué la grabadora de mi bolsillo y la coloqué sobre la mesa. Pero lo que me enferma más es saber que todo esto fue planeado desde el momento en que enterramos a tu padre. Eliseo abrió su maletín y comenzó a sacar documentos, extendiéndolos sobre la mesa como cartas en un juego de póker. Señorita Michelle, ¿reconoce estos documentos? Son contratos preliminares con Minerales del Norte S.A., fechados 3 días después del funeral de su padre. Michelle miró los papeles y su rostro perdió todo el color. Eso no. No sé de qué está hablando, mintió, pero su voz temblaba notablemente. ¿En serio?, pregunté, tomando una de las fotografías que Eliseo me había mostrado el día anterior. Entonces esta no eres tú brindando con champán en las oficinas de la empresa minera. Le mostré la imagen donde aparecía sonriendo con una copa en la mano, parada junto a ejecutivos de traje. Porque fue tomada el día después del funeral de tu padre, mientras yo lloraba en casa creyendo que estabas de duelo.
Javier finalmente encontró su voz. Esto es una trampa. Ustedes no pueden probar nada. Michelle solo estaba explorando opciones para el futuro de la familia. Opciones que incluían mi muerte, repliqué, sintiendo como mi voz se volvía más fuerte con cada palabra. Porque tengo grabaciones de conversaciones telefónicas donde Michelle pregunta específicamente cuánto tiempo tardaría el proceso de venta si yo falleciera en los próximos meses. Eliseo activó un dispositivo de audio y la voz de Michelle llenó la habitación. Mi madre está muy enferma desde la muerte de mi padre. No creo que dure mucho tiempo. ¿Cuánto tardaría el proceso si ella falleciera en los próximos meses? El silencio que siguió fue ensordecedor. Michelle se derrumbó en el sofá, cubriéndose la cara con las manos. No era lo que parece, susurró. Solo estaba siendo práctica. Tú eres mayor, mamá, y después de perder a papá. ¿Práctica? La interrumpí, sintiendo décadas de amor maternal transformándose en indignación pura. Llevarme a un lugar donde no hay teléfono, sin vecinos, sin transporte, esperando que muera de abandono es ser práctica. Mi voz se elevó hasta convertirse casi en un grito. Soy tu madre, Michelle. Te di la vida, te crié, trabajé 2 empleos para pagarte la universidad. Y lo agradezco, mamá, pero... comenzó Michelle, pero Eliseo la interrumpió. Pero ustedes deben más de $150,000 en tarjetas de crédito, dijo Eliseo, mostrando más documentos. Tienen 3 meses de retraso en su hipoteca, y Javier debe dinero a prestamistas que han enviado amenazas. Necesitaban ese dinero de la venta de los derechos mineros, y lo necesitaban rápido. Javier se enderezó defensivamente. Todos tienen deudas. Eso no significa que queramos que la señora Marisela se muera. ¿En serio?, intervino el oficial García, sacando su propia grabadora. Porque hace 10 minutos ustedes estaban diciéndole que era mejor que se quedara aquí hasta que la naturaleza siguiera su curso, sabiendo que está a horas de cualquier ayuda médica. Michelle levantó la cabeza, con lágrimas corriendo por sus mejillas, pero ya no me conmovían. Había visto demasiado, sabía demasiado. Mamá, por favor, tienes que entender. Estamos desesperados. Javier perdió su trabajo, y esas personas a las que debe dinero, nos han amenazado. Cuando supimos sobre la mina, pensamos que era la respuesta a nuestros problemas. ¿Y tu solución fue dejarme morir?, pregunté, sintiendo como cada palabra salía como una bofetada. ¿No se te ocurrió pedirme ayuda? ¿Hablar conmigo sobre la situación? ¿Buscar juntas una solución? Sabíamos que dirías que no, admitió Javier, finalmente mostrando algo de honestidad. Usted nunca ha aprobado nuestro estilo de vida, nuestros gastos. Y Roberto siempre decía que éramos irresponsables con el dinero. Porque lo son, exploté. Pero eso no justifica intentar matarme. Me volví hacia Michelle, buscando en sus ojos algún rastro de la niña que había criado. ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está la niña que lloraba cuando lastimaba a una mariposa? ¿Cuándo te convertiste en esta extraña? Michelle sollozó más fuerte, pero cuando habló, sus palabras me helaron. Cuando me di cuenta de que nunca iba a tener la vida que merecía esperando a que tú y papá murieran naturalmente. Tienes 74 años. Mamá, podrías vivir otros 20 años, y para entonces ya sería demasiado tarde para nosotros. El oficial Morales se aclaró la garganta. Señora Michelle, ¿está usted confesando que trajo a su madre aquí con la intención de acelerar su muerte para obtener una herencia? La pregunta quedó suspendida en el aire como una bomba a punto de explotar. Michelle miró a Javier, luego a mí, luego a los oficiales. Pude ver el momento exacto cuando se dio cuenta de que no había manera de salir de esta situación sin admitir la verdad. No queríamos que sufriera, dijo finalmente, con voz apenas audible. Solo pensamos que si se sentía muy sola y triste aquí, tal vez su corazón simplemente se detendría. Como cuando la gente mayor muere de tristeza después de perder a su pareja. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los pájaros parecían haber dejado de cantar afuera. Eliseo fue el primero en hablar. Señora Michelle, acabas de confesar intento de homicidio por negligencia y abandono de un adulto mayor en peligro. Michelle pareció darse cuenta por primera vez de la gravedad real de sus palabras. No, esperen, no fue así. Nosotros solo.
Pero las palabras se desvanecieron en tartamudeos incoherentes. Señora Marisela, me dijo Eliseo con gentileza, está lista para escuchar sus opciones legales. Asentí, sintiendo una extraña mezcla de alivio y tristeza profunda. Relief porque finalmente tenía justicia, tristeza porque la hija que había amado durante 45 años había muerto para mí en esta cabaña, reemplazada por esta extraña codiciosa que había confesado querer mi muerte. Tenemos evidencia suficiente para proceder con cargos criminales, continuó Eliseo. Abandono de adulto mayor, conspiración para cometer fraude, y dependiendo de la interpretación del fiscal, posiblemente intento de homicidio. Hizo una pausa y me miró directamente. Pero también podemos manejar esto de manera civil, si usted prefiere mantener este asunto en familia. Miré a Michelle, que me observaba con ojos suplicantes, esperando que mi amor maternal la salvara una vez más. Pero por primera vez en décadas, mi respuesta fue definitiva y clara. Quiero justicia completa, dije con voz firme. Criminal y civil. Y quiero que Mateo esté protegido de estos dos para siempre. Los oficiales García y Morales se pusieron de pie simultáneamente, y el sonido de las esposas metálicas resonó en la pequeña cabaña como una sentencia final. Michelle gritó cuando el oficial García se acercó a ella, un sonido agudo y desesperado que nunca había escuchado salir de su garganta. No, por favor. Mamá, no puedes hacer esto. Soy tu hija. Piensa en Mateo, él necesita a su madre, gritaba mientras el oficial le colocaba las esposas detrás de la espalda. Sus súplicas me atravesaron como cuchillos, pero ya no había vuelta atrás. Debiste pensar en Mateo antes de planear mi muerte, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Ahora él estará mejor sin ustedes dos como ejemplos. Las palabras salieron frías y definitivas, sin el temblor emocional que había caracterizado mi voz durante semanas. Javier intentó una última maniobra desesperada. Señora Marisela, por favor, reconsidere. Michelle está embarazada. Realmente quiere que su nieto nazca en la cárcel. La mentira fue tan obvia y patética que casi me dieron ganas de reír. Javier, le dijo Eliseo con tono profesional, acabas de añadir perjurio y manipulación emocional a tus cargos. Los exámenes médicos van a demostrar muy rápidamente si esa afirmación es verdadera o no. Javier palideció al darse cuenta de que había cometido otro error estúpido. Mientras los oficiales leían sus derechos a Michelle y Javier, yo me dirigí hacia la habitación secreta para traer más evidencias. Cuando regresé con las carpetas llenas de documentos de la empresa minera, Michelle me miraba con una expresión que no había visto desde que era niña y había roto el jarrón favorito de mi madre. Era la mirada de alguien que finalmente entendía que sus acciones tenían consecuencias reales. Los derechos mineros valen $4 millones, les dije, colocando los documentos sobre la mesa. 4 millones por los que estaban dispuestos a matarme. ¿Saben lo que voy a hacer con ese dinero? Hice una pausa dramática, disfrutando por primera vez en semanas de tener el control completo de la situación. La mitad va a ir a un fideicomiso educativo para Mateo, que él recibirá cuando cumpla 21 años, siempre y cuando mantenga buenas calificaciones y se mantenga alejado de ustedes dos. Michelle sollozó más fuerte al escuchar esto. La otra mitad va a ir a organizaciones que protegen a adultos mayores del abuso familiar. En honor a Roberto, que me protegió incluso después de su muerte. Eliseo sacó más documentos de su maletín. También hemos preparado una orden de restricción que les prohíbe acercarse a la señora Marisela o contactarla de cualquier forma. Y hemos iniciado el proceso para que la custodia de Mateo pase temporalmente a los padres de Javier, hasta que se resuelva la situación legal. No pueden quitarme a mi hijo, gritó Michelle, forcejeando contra las esposas. Él me necesita. Soy su madre. Y yo era tu madre, repliqué, sintiendo como décadas de dolor y desilusión se cristalizaban en esas palabras. Pero eso no te detuvo de planear mi muerte. ¿Por qué debería ser diferente contigo? La frialdad de mi propia voz me asustó un poco, pero también me dio una sensación de poder que no había sentido en años. El oficial García habló por su radio, confirmando que tenían a los sospechosos en custodia y solicitando un vehículo adicional para el transporte. La realidad de la situación comenzó a penetrar finalmente en la cabeza de Javier, quien comenzó a llorar silenciosamente mientras miraba al suelo. Señora Marisela, me dijo el oficial Morales, necesitamos que venga con nosotros a la estación para completar su declaración formal.
El señor Martínez dice que él puede llevarla y traerla de vuelta si prefiere no quedarse en el pueblo esta noche. Prefiero quedarme en el pueblo, respondí inmediatamente. Esta cabaña está demasiado llena de recuerdos amargos ahora. Era verdad. A pesar de haber ganado, a pesar de haber obtenido justicia, no podía imaginarme durmiendo otra noche en el lugar donde había descubierto la traición de mi propia hija. Eliseo asintió comprensivamente. Ya reservé una habitación para usted en el hotel del pueblo. Podemos recoger sus cosas e irnos cuando esté lista. Su consideración me recordó por qué Roberto había confiado tanto en él. Mientras empacaba mis pocas pertenencias, Michelle continuaba gritando desde la sala. «Mamá, por favor, podemos arreglar esto. Te devolveremos todo el dinero. Javier conseguirá un trabajo. Podemos empezar de nuevo». Sus promesas desesperadas sonaban huecas después de todo lo que había escuchado. «Michelle», le dije, deteniéndome en la puerta de la habitación, «tuviste 45 años para demostrarme quién eras realmente. Los últimos 3 meses me mostraron la verdad». Hice una pausa, buscando las palabras correctas para lo que sabía que serían mis últimas palabras directas a ella. «No voy a darte otra oportunidad de lastimarme». «Pero soy tu única familia», gritó, jugando su última carta emocional. «No», respondí con una claridad que me sorprendió. «Tú dejaste de ser mi familia el momento en que decidiste que mi muerte era más valiosa que mi vida. Roberto era mi familia, y él me protegió desde la tumba de la persona en la que te convertiste». Cuando salí de la cabaña por última vez, cargando mi maleta y seguida por Eliseo, sentí algo que no había experimentado en meses: paz. No felicidad, porque la traición de Michelle había dejado una herida que probablemente nunca sanaría completamente, pero sí una paz profunda de saber que había tomado el control de mi propia vida. Los vehículos policiales se alejaron primero, llevándose a Michelle y Javier hacia un futuro muy diferente al que habían planeado. Michelle seguía gritando por la ventana trasera, pero sus palabras se perdían en el ruido del motor y la distancia creciente. «¿Se arrepiente de algo, señora Marisela?», me preguntó Eliseo mientras manejábamos hacia el pueblo por el camino polvoriento. Pensé en su pregunta durante varios minutos, viendo pasar los árboles por la ventana. «Me arrepiento de no haber visto las señales antes», respondí finalmente. «Me arrepiento de haberle dado tantas oportunidades de lastimarme. Pero no me arrepiento de haber elegido la justicia por encima del amor maternal ciego». «Roberto estaría orgulloso de usted», dijo Eliseo suavemente. «Roberto sabía que esto podía pasar», repliqué, sintiendo una mezcla de gratitud y tristeza hacia mi esposo fallecido. «Por eso preparó todo tan cuidadosamente. Me conocía lo suficientemente bien como para saber que yo habría elegido proteger a Michelle, incluso a costa de mi propia vida, si él no hubiera intervenido». Llegamos al pueblo justo cuando el sol comenzaba a ponerse. Era un lugar pequeño y tranquilo, con calles limpias y gente que caminaba sin prisa. Después de semanas de aislamiento forzado, la simple vista de otros seres humanos viviendo sus vidas normales me llenó de una emoción inesperada. «¿Qué pasa ahora?», pregunté mientras Eliseo detenía el auto frente al hotel. «Ahora», dijo con una sonrisa cansada pero satisfecha, «usted comienza una nueva vida. Una vida donde nadie puede manipularla, abandonarla o planear su muerte por dinero». Hizo una pausa y agregó: «Y créame, señora Marisela, con $4 millones y toda la protección legal que vamos a establecer, esa nueva vida puede ser exactamente lo que usted quiera que sea». Por primera vez en meses, sonreí genuinamente. La habitación del hotel era simple pero limpia, con una cama cómoda y una ventana que daba a la plaza principal del pueblo. Después de semanas durmiendo en la cabaña aislada, el sonido de voces humanas y tráfico ligero me resultaba increíblemente reconfortante. Esa primera noche dormí profundamente por primera vez desde el funeral de Roberto. Al día siguiente, Eliseo llegó temprano con una agenda completa de citas. «Tenemos mucho que hacer», me dijo mientras desayunábamos en el restaurante del hotel. «Primero vamos a la estación de policía para completar su declaración, luego al banco para establecer las nuevas cuentas, y por la tarde tenemos una cita con el fiscal del distrito». La declaración en la policía fue un proceso largo y emotivo. Tuve que relatar cada detalle de las últimas semanas, desde el momento en que Michelle me convenció de venir a la cabaña hasta la confesión que habían grabado el día anterior. El detective encargado del caso, un hombre mayor llamado Inspector Delgado, me escuchó con atención y comprensión. «Señora Marisela», me dijo el inspector cuando terminé mi relato,
He visto muchos casos de abuso de adultos mayores en mis 30 años de carrera, pero nunca había visto un plan tan calculado y frío como este. Negó con la cabeza con disgusto. Lo que hicieron Michelle y Javier no solo fue cruel, fue premeditado y planificado durante meses. Me mostró fotografías adicionales que habían obtenido de la empresa minera, incluyendo correos electrónicos donde Michelle preguntaba específicamente sobre los plazos para completar la venta después de mi eventual fallecimiento. Leer esas palabras escritas por mi propia hija me dolió más que escucharlas en persona. ¿Qué va a pasar con ellos ahora?, pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Enfrentan cargos serios, explicó el inspector. Abandono de adulto mayor en primer grado, conspiración para cometer fraude, y estamos considerando cargos de intento de homicidio por negligencia. Michelle podría recibir entre 10 y 15 años de prisión, Javier un poco menos por ser cómplice. Hizo una pausa y agregó, por supuesto, pueden intentar llegar a un acuerdo declarándose culpables, pero eso dependería de si usted está dispuesta a aceptar una sentencia reducida. No hay acuerdos, respondí firmemente. Quiero que enfrenten las consecuencias completas de lo que hicieron. Mis palabras sonaron más duras de lo que esperaba, pero eran completamente sinceras. Después de la estación de policía, fuimos al banco principal del pueblo. Eliseo había preparado todo para transferir los derechos mineros a mi nombre exclusivo y establecer las cuentas necesarias para manejar la futura venta. El gerente del banco, un hombre nervioso llamado señor Vega, nos trató con una deferencia que claramente se debía a la cantidad de dinero involucrada. Señora Marisela, me explicó mientras revisábamos los documentos, con una propiedad de este valor, recomendamos encarecidamente que establezca un fideicomiso irrevocable. Esto la protegerá de cualquier futuro intento de manipulación financiera y asegurará que sus deseos se cumplan exactamente como usted los especifique. Eliseo había preparado ya los documentos del fideicomiso. 2 millones irían directamente a una cuenta educativa para Mateo, que él recibiría en pagos anuales comenzando a los 18 años, siempre y cuando mantuviera un promedio académico alto y no tuviera contacto con sus padres. Los otros 2 millones se dividirían entre organizaciones de protección para adultos mayores y una cuenta personal para mi uso durante el resto de mi vida. También recomiendo que establezcamos un testamento muy específico, agregó Eliseo. Queremos asegurar que si algo le pasa a usted, Michelle y Javier no puedan reclamar ni un centavo de su herencia bajo ninguna circunstancia. La reunión con el fiscal del distrito fue la más intensa del día. Era una mujer severa llamada Fiscal Montenegro, que había revisado todo el caso durante la mañana. Señora Marisela, me dijo sin preámbulos, este es uno de los casos más claros de abuso de adulto mayor que he visto. La premeditación es obvia, la intención es clara, y tenemos confesiones grabadas. Van a ir a prisión por mucho tiempo. Me explicó que Michelle y Javier habían intentado esa mañana contratar a un abogado defensor, pero que sus problemas financieros limitaban sus opciones. Irónicamente, agregó la fiscal con una sonrisa sarcástica, el dinero que esperaban obtener de su muerte es exactamente lo que necesitarían para pagar una defensa decente. ¿Han preguntado por mí?, pregunté, aunque no estaba segura de por qué me importaba. Michelle ha estado pidiendo hablar con usted desde anoche, respondió la fiscal. Dice que quiere disculparse y explicar su lado de la historia. Por supuesto, le dijimos que eso no va a suceder. Cualquier comunicación tendría que ser a través de abogados, y honestamente, no le recomiendo que tenga ningún contacto con ella durante el proceso legal. Esa tarde, de vuelta en el hotel, me senté en la pequeña terraza de mi habitación y reflexioné sobre todo lo que había pasado en menos de 24 horas. Mi vida había cambiado completamente. Tenía más dinero del que jamás había soñado, pero había perdido a mi única hija. Tenía justicia, pero también tenía un dolor profundo que sabía que tardaría años en sanar. Eliseo tocó a mi puerta alrededor de las 6 de la tarde. «Hay algo más que necesitamos discutir», me dijo, sentándose en la silla frente a mí. «Los padres de Javier, Elena y Patricio, han estado cuidando a Mateo desde ayer. Quieren reunirse con usted para hablar sobre el futuro del niño». La idea de ver a Mateo me llenó de emociones contradictorias. Era mi nieto, completamente inocente en todo esto, pero también era el hijo de la mujer que había intentado matarme. «¿Qué tipo de personas son los padres de Javier?», pregunté. «Los investigué ayer por la noche», respondió Eliseo. «Elena es maestra de escuela jubilada, Patricio trabajó durante 40 años como mecánico.
No tienen antecedentes criminales, viven modestamente, y según todos los reportes, han estado tratando de mantener a Mateo alejado de los problemas financieros de Javier durante meses. ¿Mateo sabe lo que pasó?, pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Le dijeron que sus padres tuvieron que hacer un viaje inesperado, explicó Eliseo cuidadosamente. Pero es un niño inteligente de 8 años. Sabe que algo está mal. Elena dice que ha estado preguntando por usted constantemente, preguntando si estás bien y cuándo puede verte otra vez. Esas palabras me rompieron el corazón de una manera diferente. Mateo me amaba genuinamente, y yo a él. Pero ¿cómo podía mantener una relación con el hijo de la mujer que había intentado matarme? ¿Cómo podía mirarlo a los ojos sabiendo lo que sus padres habían hecho? Eliseo, le dije después de un largo silencio, ¿crees que Mateo puede crecer para ser diferente a sus padres si tiene las influencias correctas? Creo que ese niño tiene la oportunidad de tener una vida completamente diferente, respondió él pensativamente. Con Elena y Patricio criándolo, con el fondo educativo que usted estableció, y con supervisión legal para asegurar que Michelle y Javier no puedan influenciarlo negativamente. Sí, creo que puede ser completamente diferente. Esa noche, mientras escuchaba los sonidos tranquilos del pueblo a través de mi ventana, tomé una decisión que cambiaría no solo mi futuro, sino el de Mateo también. No iba a permitir que la traición de Michelle destruyera mi relación con mi nieto inocente. Pero esa relación tendría que ser bajo mis términos, con mis reglas, y con protecciones legales que aseguraran que nunca más pudiera ser vulnerable al tipo de manipulación que había experimentado. La reunión con Elena y Patricio estaba programada para las 10 de la mañana en una cafetería tranquila del centro del pueblo. Llegué 15 minutos temprano, nerviosa de una manera que no había sentido desde mi primera cita con Roberto hace más de 50 años. Eliseo había insistido en acompañarme, tanto por apoyo emocional como por protección legal. Elena resultó ser una mujer de unos 60 años, con cabello canoso recogido en un moño sencillo y ojos amables que me recordaron inmediatamente a Roberto. Patricio era más alto, con manos callosas de décadas de trabajo manual y una expresión seria pero no hostil. Entre ellos, tomado de la mano de Elena, estaba Mateo. Mi nieto me vio y corrió inmediatamente hacia mí, abrazándome con la fuerza total de sus 8 años. Abuela Marisela. Elena dijo que estabas enferma. ¿Ya estás mejor? ¿Por qué no has venido a visitarme? Sus preguntas salían atropelladas, llenas de la preocupación genuina que solo un niño puede expresar. Estoy mucho mejor ahora, mi amor, le dije, abrazándolo fuertemente mientras luchaba contra las lágrimas. Era imposible no ver a Michelle en sus rasgos, pero también veía inocencia pura en sus ojos, algo que mi hija había perdido hace mucho tiempo. Elena se acercó con cautela. Señora Marisela, lamento mucho todo lo que ha pasado, dijo con voz suave pero firme. Patricio y yo sabíamos que Javier y Michelle tenían problemas de dinero, pero nunca imaginamos esto. Su voz se quebró ligeramente. Estamos avergonzados y furiosos por lo que nuestro hijo hizo. Patricio asintió gravemente. Javier no fue criado para ser así, dijo con voz ronca. No sé dónde nos equivocamos, pero lo que hizo está mal, y Elena y yo queremos que sepa que estamos completamente de su lado en esto. Nos sentamos en una mesa apartada, con Mateo entre Elena y yo. Eliseo tomó asiento a mi lado, con documentos listos pero discretamente guardados. Necesitamos hablar sobre el futuro de Mateo, comencé, mirando directamente a Elena y Patricio. Y necesitamos ser completamente honestos sobre todo, incluyendo lo que sus padres hicieron. Elena suspiró profundamente. Hemos estado debatiendo qué decirle. Es muy inteligente, y ya sabe que algo grave está pasando. Anoche nos preguntó si sus padres estaban en problemas con la policía. ¿Qué le dijeron?, pregunté, observando cuidadosamente la reacción de Mateo. Le dijimos la verdad adaptada para su edad, respondió Patricio. Que sus padres tomaron decisiones muy malas que lastimaron a personas que aman, y que ahora tienen que enfrentar las consecuencias. Y que independientemente de lo que pase con ellos, él siempre va a estar seguro y amado. Mateo me miró con ojos grandes y serios. Abuela, mis papás te lastimaron a ti. Su pregunta directa me sorprendió, pero decidí responder con honestidad. Sí, mi amor, me lastimaron mucho, le dije, tomando su mano pequeña. Pero no fue culpa tuya, y nada de lo que pasó cambia cuánto te amo. Hice una pausa,
eligiendo mis palabras cuidadosamente. A veces las personas adultas toman decisiones muy malas, incluso cuando aman a alguien. Tus padres me lastimaron, pero eso no significa que no te amen a ti. Elena intervino suavemente. Mateo, ¿recuerdas cuando hablamos sobre cómo las acciones tienen consecuencias? El niño asintió. Bueno, tus padres van a tener que estar lejos por un tiempo muy largo porque de las decisiones que tomaron. Pero tú vas a quedarte con el abuelo Patricio y conmigo, y seguirás viendo a la abuela Marisela cuando ella quiera. ¿Cuánto tiempo es muy largo?, preguntó Mateo con la perspicacia típica de un niño inteligente. Patricio y Elena me miraron, esperando mi guía. Probablemente muchos años, respondí honestamente. Tal vez hasta que seas un adulto. Pero Mateo, quiero que sepas algo muy importante. Tú no eres responsable de lo que hicieron tus padres, y siempre vas a tener gente que te ama y te cuida. Eliseo se aclaró la garganta suavemente. Si me permiten, dijo, hay algunos asuntos legales que necesitamos discutir. Sacó una carpeta delgada. Señora Marisela ha establecido un fideicomiso educativo para Mateo. Esto asegurará que tenga fondos para la escuela, la universidad y un buen comienzo en la vida adulta. Elena pareció sorprendida. Señora Marisela, eso es increíblemente generoso, pero no es necesario. Patricio y yo podemos mantener a Mateo con nuestras pensiones y ahorros. Lo sé, respondí, pero quiero hacer esto. Quiero asegurarme de que Mateo tenga todas las oportunidades que sus padres perdieron por su avaricia. Miré directamente a mi nieto. Pero este dinero viene con responsabilidades. Tienes que estudiar mucho, ser una buena persona, y nunca, jamás, lastimar a alguien por dinero. ¿Entiendes? Mateo asintió solemnemente, aunque era claro que no comprendía completamente la magnitud de lo que estábamos discutiendo. ¿Podré seguir viéndote, abuela? Incluso si mis papás están en problemas. Esa pregunta me rompió el corazón de la manera más hermosa posible. Claro que sí, mi amor. Quiero verte crecer, quiero estar en tu graduación, quiero conocer a tu futura esposa, y quiero que mis bisnietos sepan quién es su bisabuela. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras hablaba. Pero las cosas van a ser diferentes ahora. Vamos a tener que ser muy cuidadosos y seguir muchas reglas para mantenerte seguro. Eliseo explicó entonces los términos legales de la custodia. Elena y Patricio tendrían custodia legal completa, con supervisión mínima de servicios sociales. Michelle y Javier no tendrían derechos de visita mientras estuvieran en prisión, y cualquier contacto futuro sería estrictamente supervisado por el tribunal. Yo tendría derechos de visita amplios, y el fideicomiso estaría administrado conjuntamente por Eliseo y un banco fiduciario. Hay una condición más, agregué, mirando seriamente a Elena y Patricio. Si Mateo alguna vez expresa deseo de ver a sus padres cuando sea mayor, no voy a interferir. Pero tiene que ser completamente su decisión, libre de presión de cualquier lado. Y tiene que entender completamente lo que ellos hicieron antes de tomar esa decisión. Elena asintió comprensivamente. Creo que eso es justo y sabio, dijo. Patricio y yo nunca hablaríamos mal de Michelle y Javier frente a Mateo, pero tampoco vamos a mentir sobre lo que hicieron si él pregunta. Pasamos el resto de la mañana hablando de cosas más ligeras. Mateo me contó sobre la escuela, sus amigos, y un proyecto de ciencia sobre volcanes que estaba preparando. Por momentos, podía olvidar las circunstancias terribles que nos habían reunido y simplemente disfrutar de estar con mi nieto. Cuando llegó el momento de despedirnos, Mateo me abrazó fuertemente. Abuela, vas a estar bien viviendo sola sin el abuelo Roberto y sin mis papás. Su preocupación por mí, después de todo lo que había pasado, me demostró que este niño tenía un corazón puro que valía la pena proteger. Voy a estar perfectamente bien, le aseguré. De hecho, creo que voy a estar mejor de lo que he estado en mucho tiempo. Y mientras decía esas palabras, me di cuenta de que eran completamente verdaderas. Esa tarde, de regreso en mi habitación del hotel, llamé a Eliseo para finalizar los últimos detalles legales. ¿Está segura de todas sus decisiones?, me preguntó. Una vez que firmemos estos documentos mañana, va a ser muy difícil cambiar algo. Estoy completamente segura, respondí sin vacilar. Por primera vez en meses, sé exactamente qué quiero y cómo proteger lo que es importante para mí. 6 meses después,
Estoy sentada en la terraza de mi nueva casa, una hermosa propiedad de 2 habitaciones en las afueras del pueblo, rodeada de un jardín que yo misma he plantado y cuidado. El sonido de las abejas zumbando entre mis rosas rojas y el canto de los pájaros me acompañan mientras escribo en mi diario, una práctica que comencé por recomendación de la psicóloga que Eliseo me ayudó a encontrar. La venta de los derechos mineros se completó hace 3 meses. La empresa minera pagó finalmente $4.200.000, un poco más de lo que Roberto había estimado. Ver esa cantidad de mi cuenta bancaria fue surreal, pero lo que realmente me llenó de satisfacción fue saber que Michelle nunca vería ni un centavo de ese dinero. El juicio terminó la semana pasada. Michelle fue sentenciada a 12 años de prisión por abandono de adulto mayor en primer grado, conspiración para cometer fraude e intento de homicidio por negligencia. Javier recibió 8 años como cómplice. Sus abogados intentaron argumentar que habían actuado por desesperación financiera, pero las grabaciones de sus confesiones y la evidencia de premeditación fueron demasiado contundentes. Lo más satisfactorio del juicio fue el momento en que el juez leyó la sentencia. En mis 30 años presidiendo este tribunal, dijo con voz severa, raramente he visto un caso de traición familiar tan calculado y frío. El abuso de adultos mayores es un crimen despreciable, pero cuando es perpetrado por los propios hijos de la víctima, representa una violación fundamental de los lazos familiares más sagrados. Michelle lloró durante toda la lectura, pero ya no me afectaban sus lágrimas. Mateo viene a visitarme todos los domingos. Elena y Patricio han resultado ser guardianes extraordinarios, y mi nieto está floreciendo bajo su cuidado. Sus calificaciones han mejorado, ha hecho nuevos amigos, y está aprendiendo a tocar el piano con una maestra que le conseguí. Lo más importante es que está desarrollando un sentido sólido de lo que está bien y lo que está mal, algo que sus padres claramente nunca le enseñaron. Abuela, me dijo el domingo pasado mientras plantábamos semillas de girasol en mi jardín, ¿crees que algún día podré perdonar a mis papás por lo que te hicieron? Su pregunta me sorprendió por su madurez emocional. El perdón es una decisión muy personal, mi amor, le respondí, eligiendo mis palabras cuidadosamente. No tienes que perdonarlos para ser feliz, y no tienes que odiarlos para protegerte. Lo importante es que crezcas siendo una persona buena y justa, sin importar lo que ellos hicieron. Hice una pausa y agregué, y recuerda, el perdón no significa que tengas que permitir que alguien te lastime otra vez. Elena me contó que Mateo ocasionalmente pregunta por sus padres, pero que nunca ha expresado deseo de visitarlos en prisión. Creo que entiende, a su manera, que lo que hicieron fue imperdonable, me dijo. Y francamente, está mucho más estable y feliz ahora que cuando vivía con ellos y toda su tensión financiera. Mi nueva rutina diaria me ha traído una paz que no había experimentado en décadas. Me levanto temprano, preparo café en mi cocina soleada, y salgo a cuidar mi jardín. Por las tardes leo libros que siempre había querido leer pero nunca había tenido tiempo, y por las noches a veces camino por el pueblo, saludando a los vecinos que gradualmente se han convertido en amigos. La señora Carmen, que vive en la casa de al lado, se ha vuelto especialmente cercana. Es viuda también, y compartimos historias sobre nuestros esposos fallecidos mientras tomamos té en las tardes. Ella conoce toda mi historia, y su comprensión y apoyo han sido invaluables durante los momentos más difíciles de este proceso. ¿No te sientes sola sin familia cerca?, me preguntó hace unas semanas. Carmen, le respondí, aprendí que estar sola es mejor que estar rodeada de gente que te quiere muerta. Y además, Mateo es toda la familia que necesito ahora. Era completamente cierto. La calidad de mis relaciones había mejorado dramáticamente desde que eliminé a las personas tóxicas de mi vida. He usado parte del dinero de maneras que habrían enfurecido a Michelle. Doné $500.000 a un refugio para mujeres maltratadas, otros $300.000 a una organización que protege a adultos mayores del abuso familiar, y $100.000 a la escuela de Mateo para mejorar sus programas de música y arte. Cada donación lleva una placa pequeña que dice en memoria de Roberto Hernández, quien protegió a su esposa incluso después de la muerte. Eliseo se ha convertido en algo más que mi abogado, se ha vuelto un amigo genuino y consejero. Almorzamos juntos una vez por semana, y él me mantiene informada sobre cualquier desarrollo legal relacionado con el caso. ¿Sabe qué es lo más irónico de todo esto?, me dijo durante nuestro almuerzo más reciente. ¿Qué cosa?, pregunté, aunque tenía una idea de a dónde iba la conversación. Michelle y Javier habrían recibido una herencia substancial eventualmente si simplemente hubieran sido pacientes y cariñosos, explicó.
Roberto tenía un testamento que les habría dejado una buena cantidad de dinero. Pero su avaricia e impaciencia los llevó a perder absolutamente todo, y encima terminaron en prisión. Es verdad. La ironía no se me ha escapado. Si Michelle hubiera sido simplemente una hija amorosa y paciente, habría heredado probablemente $1 millón cuando yo muriera naturalmente en 10 o 20 años. En cambio, su intento de acelerar mi muerte para obtener 4 millones resultó en que perdiera todo y arruinara su vida completamente. Pero lo que más me satisface no es su castigo, sino mi propia transformación. La mujer que era hace 6 meses, vulnerable y manipulable, ha desaparecido completamente. En su lugar hay una mujer fuerte, independiente y protegida, que nunca más permitirá que alguien abuse de su bondad. Anoche, mientras miraba las estrellas desde mi terraza, pensé en Roberto y en cómo habría reaccionado a todo esto. Creo que estaría orgulloso de las decisiones que tomé, de la fuerza que encontré, y especialmente de cómo protegí a Mateo de las consecuencias de las acciones de sus padres. Gracias, mi amor, susurré al cielo nocturno, por protegerme incluso cuando ya no estabas aquí para hacerlo en persona. Esta mañana recibí una carta de Michelle desde la prisión. La primera comunicación que intenta hacer conmigo desde el juicio. Eliseo me aconsejó que no la abriera, que cualquier cosa que tuviera que decir podría ser manipulativa o perturbadora. Pero después de pensarlo cuidadosamente, decidí leerla. La carta era exactamente lo que esperaba: súplicas, excusas, intentos de minimizar lo que había hecho y peticiones de perdón. Sé que cometí errores terribles, escribía, pero sigo siendo tu hija, y espero que algún día puedas encontrar en tu corazón la manera de perdonarme. Después de leerla, caminé hasta la chimenea de mi sala y la quemé. Observé cómo las palabras de Michelle se convertían en cenizas, y sentí una paz profunda. No porque la hubiera perdonado, sino porque finalmente había aceptado completamente que la hija que yo había amado ya no existía, y probablemente nunca había existido realmente. Mañana Mateo cumple 9 años, y hemos planeado una pequeña fiesta en mi jardín con Elena, Patricio, Carmen y algunos de sus amigos de la escuela. Será la primera celebración familiar que tengo desde la muerte de Roberto, pero será genuina y llena de amor real, no del amor falso y manipulativo que había caracterizado mis últimos años con Michelle. Al final, Michelle consiguió lo que quería. Estoy viviendo una vida completamente nueva, lejos de mi pasado, en un lugar hermoso y tranquilo. Pero esta nueva vida no es el resultado de mi muerte, como ella había planeado. Es el resultado de mi renacimiento como una mujer fuerte, protegida, y finalmente libre de las personas que pretendían amarme mientras planeaban mi destrucción. Y por primera vez en décadas, soy completamente feliz.